es imposible no mencionar el chascarro que tuvo la NASA, Estados Unidos, el programa espacial del tío Sam esta semana, con un fallo escandaloso de su misión a la Luna. No es que haya fallado la nave, es la dinámica que ocurre con China. Porque no solamente falló, sino que horas después China anuncia, y esto no puede ser coincidencia, anuncia una misión a la Luna con una dificultad técnica mucho más grande que la que estaba planteando Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y estoy con Daniel San Martín intentando entender hacia dónde va el planeta. Daniel, ¿cómo estás? Bien, acá comenzando con muchas ganas, Tomás, el 2024. Un abrazo desde acá, desde la distancia, a todas las chicas, chicos, personas, señoras, señores que nos escuchan. Así que vamos partiendo con todo este año muy optimista, como siempre. El cual, la última vez grabamos los dos sentados en Chile. Hoy día yo estoy de vuelta en Londres. Tú, Daniel, sigues en Chile. Sí, Pero el mundo no para y tenemos un montón de noticias y eventos, hitos mundiales que comenzar. ¿Por dónde partimos, Daniel? mira, partamos con algunas noticias que son señales, que pueden parecer cosas no tan grandes, pero que son señales tempranas de hacia dónde están yendo algunos temas. Entonces, la primera noticia que yo quería traer es que Noruega dio luz verde a las primeras actividades de minería submarina en el Océano Ártico. Es decir, el gobierno noruego dice, ok, señores, se permite, es legal, hagámoslo, empecemos a extraer minerales desde la corteza submarina. Sí, yo lo encuentro bien interesante, casi que por lo cara dura de que siempre uno plantea a los, a los países nórdicos como estos referentes del futuro, limpios, lindos, iguales, que pagan impuestos, etcétera, etcétera. Y Noruega es un país que siempre aparece como ejemplo, pero la verdad es que todos sabemos que Noruega es un país que se hizo rico desde la extracción de petróleo a finales de los años 60 y hoy día dice que, o mejor dicho, instauró hace un par de años que su fondo soberano no invierte en la industria del oil and gas o del petróleo, entonces aparece como un tremendo paso de alguna manera éticamente consecuente, pero el día siguiente se dan vuelta y su Congreso vota con un 80% a favor de hacer minería submarina que tiene a todos los ambientalistas de cabeza. Sí, lo que pasa es que acá la tentación es muy grande. Nosotros hemos hablado varias veces en este podcast de que en el largo plazo la extracción de materiales va a ser desde el espacio. Uh -huh. Sin embargo, muchas veces uno se olvida de la enorme, enorme, descomunal fuente de recursos que es el mar. Recordemos que la Tierra es, ¿cuánto? 3/4 prácticamente de superficie marina y solamente un cuarto, un poquito más De hecho, es de más, superficie terrestre. un 70% del planeta está cubierto por agua. Claro, y acá este primer paso es muy importante y no es un yacimiento pequeño. De hecho, la ley que estableció Noruega abre un espacio de 280.000 kilómetros cuadrados que se dice, ok, en esta zona se puede hacer extracción en aguas profundas. O sea, Y lo que esto nos invita a pensar seguramente, muchos otros países van a unirse a esto y por lo tanto, podemos decir que comienza ahí el kickoff, la patada inicial de la extracción a gran escala de minerales desde el fondo del mar. sí, exactamente. Bueno, de hecho, como para ponerle un contexto, una referencia al número que dio Daniel, estamos hablando de algo del tamaño de Gran Bretaña. Es decir, toda la isla de Inglaterra y todo lo que lleva hasta Escocia, ese tremendo pedazo de isla es el tamaño de todo el mar, de alguna manera donde es soberano Noruega, y por lo tanto donde podría extraer una serie de minerales. Pero yo creo que lo más importante es lo que dice Daniel. Esto es un kickoff. Es decir, el día de mañana, si empieza a haber una carrera por nuevos tipos de metales raros o de una otra manera tal vez puede empezar a bajar el precio de ciertos metales, países mineros como Perú o como Chile van a estar en aprietos y sin duda, nada, se van a generar las tensiones y los incentivos para desarrollar esta tecnología, pero también para que los países empiecen a dar luz verde a esto. Sí, y hay otra lista que esto sí que nos va a abrir un tema gigante, yo creo que lo podemos dejar para otro capítulo, pero lo que se está probando ahora es la extracción en la zona que es el territorio marino de Noruega, es decir, la zona donde, recordemos que todos los países por acuerdos internacionales
tienen una costa, creo que son 200 millas náuticas desde el borde del país, que es Ujú, propio, que digamos que cada país puede disponer para su propio beneficio. Sin embargo, más allá está el área de las aguas internacionales. Entonces, ujú. por lo que es una lógica distinta a lo que ocurre en la Tierra. La parte seca de la superficie terrestre está básicamente, obviamente hay ciertos puntos en disputa, pero básicamente dividida en países independientes y cada uno tiene un territorio que dispone para ello y donde hacen la extracción. Pero acá hay mucho mar, mucho océano que es tierra de nadie, o digamos mar de nadie, que son aguas internacionales y cuando se tenga la tecnología, cuando tengamos la tecnología desarrollada para extraer minerales, la tentación de salir a esas aguas internacionales a extraer minerales va a ser enorme para muchos países y es otro caldo de cultivo de quién pertenece a eso, si hoy día estamos diciendo que es de nadie. O sea, bueno, que no nos quepa duda, ¿no? Eso, el que primero la agarre y que no esté dispuesto a pelearse o que sí esté dispuesto a pelearse va a ser de él. El caso que hoy día sucede, ¿cierto?, de las pescas en aguas internacionales y muchas veces hace noticia en Latinoamérica como barcos pesqueros chinos o japoneses que se adentran en aguas internacionales y terminan cruzando todo el Océano Pacífico, terminan estando en las líneas o justo en el borde de estas aguas territoriales de países como Perú, Ecuador, Chile, ¿cierto? Y hace noticia porque algún buque de la Armada local dice que se pasó o no se pasó. Pero es una tontera porque se habrá pasado una milla, pero los tipos acaban de recorrer miles de kilómetros pescando en aguas internacionales. Pero bueno, dejémoslo hasta acá, Daniel. Quiero pasar al siguiente tema, que no Vamos. sé si viste, es que la SS, que en el fondo es la comisión, por decirlo así, para el mercado financiero de Estados Unidos, acaba de aprobar la utilización de ETFs para transar bitcoins. Me voy a Pero, corregir, me voy a corregir, me voy a corregir. No es para transar bitcoins. Son ETFs que reflejen el precio spot de Bitcoin. Bien, que a mi modo de ver es un punto de inflexión a la hora de validar las criptomonedas como un activo financiero. sí, yo ahí tengo una mirada y de nuevo, sin ser experto, una mirada mucho más prudente. Yo no veo la gran significancia de esta noticia. Partamos tal vez, Tomás, explicando qué es un ETF, para la gente que no está tan Sí, estamos, acostumbrada estamos al de acuerdo. concepto. El ETF, piénselo de esta manera y tal vez voy a pasar a llevar más de un detalle técnico, pero piénselo como un fondo de inversión, pero un fondo de inversión que es fijo. Es decir, aparece alguien, una institución financiera, dicen, miren, yo voy a hacer una mezcla de estas 20 acciones, cada una de estas acciones va a pesar un 20% de este fondo y por lo tanto lo que voy a hacer yo es que voy a vender al mercado una especie como de índice de estas 20 acciones o un fondo de estas 20 acciones, pero de una otra manera no hay un gestor de ese fondo. Es decir, no hay una persona o un equipo trabajando activamente para ver cómo rentabilizar mejor las acciones, por decirlo así, en la bolsa de Estados Unidos o las acciones globales en el mundo de la minería, por decirlo. Sino que todo lo que te ofrecí es, te puse junta 20 acciones de mineras en el mundo. Si a uno le va Exacto. mejor o peor, es problema tuyo. Si cambian las percepciones de cuál debiese irle mejor y por lo tanto deberíamos comprar más de ese, comprar menos de esta otra, problema tuyo. Yo no lo voy a hacer. Yo te doy Sí. un índice fijo. Y para complementar esa explicación, una de las grandes ventajas de eso es que como tiene una administración es mucho más simple, suelen en general tener costos de administración mucho más bajos. Entonces, si Exactamente. uno no quiere estar todo el día viendo qué sube, qué baja, y uno dice, mira, en realidad confío en este grupo y lo dejo en el largo plazo y por lo tanto no hay nadie está preocupado de ir cambiando el porcentaje, pero tengo en general un porcentaje de comisión más bajo, o cuando uno quiere apostar, por ejemplo, uno dice, yo creo que en el futuro va a subir el oro o la plata, uno busca un ETF que esté asociado a ese activo subyacente y por lo tanto es como si uno comprara oro. Exacto. Bueno, pero ¿cuál es la noticia acá? Y es que en el fondo, cuando el máximo regulador de Estados Unidos aprueba de que el día de mañana usted puede estar transando un activo financiero, que es un ETF, y que de hecho ya hay 11, 13 solicitudes de diferentes empresas, pero estamos hablando de empresas importantes que están interesadas en esto, la verdad es que hace toda la diferencia porque hay un tema, si lo queremos así, más cultural y comunicacional, es decir, uno se va a poder meter a una bolsa, ¿cierto?, de cualquier lugar del mundo, a comprar y vender ETFs que están reflejando el precio spot del Bitcoin, pero por otro lado, es
un tremendo apoyo financiero al Bitcoin, porque en el fondo hoy día todas esas personas necesitan, ese ETF tiene que estar respaldado en algo, y ese algo claramente va a ser Bitcoin. Y por lo tanto, ahí, en la medida que sea más fácil invertir en Bitcoin, más inversión en Bitcoin va a entrar y por lo tanto se sigue validando esta moneda y de hecho, bueno, es cosa de ver cómo se movió el mercado en los últimos meses. Esto es algo que ya se venía hablando y al mismo tiempo venía mejorando y de hecho el Bitcoin ya estaba sobre los $46.000 en el último tiempo. Y de hecho, pasó que de repente se dijo, esto se va a anunciar. Y salió, bueno, esa es toda otra teleserie que no vamos a entrar en detalle. Se anunció, después se desdijo la SEC por un tweet que dijo que lo habían hackeado. Todo el mundo dijo, bueno, ¿cómo puede ser que estos tipos lo hackeen? Y pensaron que era mentira. Se dijeron, cayó el Bitcoin, subió el Bitcoin, raya para la suma, hoy día el Bitcoin está al doble de lo que estaba hace un par de años atrás después de que habíamos hablado de el cripto invierno. Sí, acá yo quiero poner la nota, no es polemizar por polemizar, pero o la otra mirada acá. Uh -huh. Uno puede argumentar cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Porque, claro, una mirada es de que efectivamente se anuncia que va a haber un ETF, se valida, digamos, tanto política como cultural, como legalmente el uso de Bitcoin. Pero uno puede tener la mirada, y por eso el Bitcoin sube, etcétera, pero uno puede tener la otra mirada. Uno puede decir, mira, en realidad esto se anunció hace 10 años, esto ya estaba esperado, y en realidad lo que está pasando acá es otra cosa, es que se crean los ETF porque el Bitcoin por sí mismo, por fundamentals, empieza a valer más. Y por lo tanto, lo que es la causalidad hacia el otro lado es el Bitcoin porque es útil, porque se cree, porque sube de valor y por lo tanto se valía y se termina manifestando en una validación legal, política, cultural. Y por lo tanto, a mí no me Mm, parece tan significativo. O sea, todo lo realmente significativo del Bitcoin ya estaba sobre la mesa. El Bitcoin, lo estoy en último. desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque yo creo que el Bitcoin y las criptomonedas habían tenido una atracción muy importante. Te diría que lo más importante para mí hasta el minuto habían sido dos cosas. Y en el fondo, la cantidad de inversión de Venture Capital que habían tenido empresas en torno al Bitcoin, es decir, se habían metido miles de millones de dólares literalmente en esta industria, no solamente para comprar criptoactivos, sino que en empresas que, por ejemplo, transaban, ¿cierto? Pero justamente estas empresas que transaban en los últimos 2 años tuvieron muchas estafas y muchos problemas y por lo tanto cayeron, ¿cierto? Pero a su vez, lo que estaba sucediendo es que en la medida que estas plataformas exchange, que es cierto que se llaman, que son en el fondo bolsas de criptomonedas, bolsas como la bolsa de acciones que usted conoce, esta es un lugar donde se intercambian criptomonedas, estaban haciendo más fácil transar. Creo que el otro punto de inflexión o dato interesante es que ya los bancos de inversión le estaban diciendo a sus clientes, oigan, ¿saben qué? Pongan un 1% en Bitcoin. Porque en el peor de los casos, ese 1% desaparece y usted se perdió un 1% de su riqueza, que no es tan terrible, pero si a Bitcoin efectivamente le va tan bien, o a otras criptomonedas como pensamos que podría irle bien, se podría multiplicar por 5 y por lo tanto su portafolio en vez de valer 100 va a valer 104. ¿Bien? Y eso, la verdad es que es una ganada de retorno muy fácil. ¿Bien? Y eso había pasado, pero después de nuevo, con esta serie de estafa y de fraude financiero, se había caído todo. Pero cuando pasa esto, lo que está haciendo es que cualquier persona que hoy día no quería meterse a un exchange de criptomonedas para comprar Bitcoin, hoy día puede comprar un ETF que refleje el valor de Bitcoin. Ojo, no va a estar técnicamente comprando un Bitcoin, pero alguien lo va a estar haciendo por él y por lo Sí. tanto va a entrar más dinero al mundo de las cripto. Dicho eso, voy a hacer mi clásica crítica a esta industria, es que llevamos 10 años hablando de cripto y seguimos con mucha especulación y falta de soluciones reales que agreguen valor sobre blockchain. ¿Ven? Creo que ese día va a llegar, creo que de hecho la plataforma o en el fondo el criptoactivo Ethereum es una mejor plataforma y un buen vehículo para eso, pero está por verse. De hecho, y acá me callo, Daniel, también otro de los temas que había pasado últimamente es que varios estados en Estados Unidos y lugares como Inglaterra validaban las criptomonedas como un activo financiero. No como una moneda de curso legal como lo hizo El Salvador, pero sí como activo financiero y por lo tanto tenían que entrar en tu declaración de impuestos. Eso. No, no, no. A ver, para no alargarnos demasiado con este tema, para mí, y mirando hacia el futuro, el gran cambio va a venir cuando tú puedas usar bitcoins de manera masiva para comprar y vender.
Hubo hace un par de años, yo me acuerdo, por ejemplo, que Tesla hizo un anuncio. Tesla dijo, hey, tú si te quieres comprar un Model S, uno de los modelos de Mm, ellos, me vas a poder pagar con Bitcoin. Y después regularon. sí. Yo no sé qué es lo que se cocinó ahí en la trastienda entre los grandes líderes financieros del mundo, pero el día que tú puedas efectivamente salir a la calle y comprar con tus bitcoins una hamburguesa, ese es el día que realmente cambia, ese es el día que realmente habremos pasado al siguiente nivel y nuestra economía realmente correrá sobre la tecnología blockchain. Sí, lo que va a pasar es que probablemente nunca vas a poder comprar una hamburguesa con un Bitcoin. Yo creo que el Bitcoin lo que va a terminar pasando es que se va a transformar como en el oro. De hecho, le va a competir al oro. Y de hecho, las grandes casas de inversión hacen ese análisis. Dicen cuánta masa financiera hay, cuánto market cap hay en Bitcoin versus oro. Y en oro hay varias veces más todavía. Pero en el fondo va a ser un rival del oro como una reserva de valor volátil, por decirlo así. ¿Bien? Mucho más volátil en este caso. Sin embargo, lo que sí va a pasar en algún minuto, creo yo, Daniel, es que van a haber monedas de curso legal o tal vez monedas que no sean de curso legal, pero que sean estables con las que uno pueda transar. Y de hecho, probablemente quien va a ganar el pulso ahí, y otra conversación más larga, son las monedas digitales de bancos centrales. Es Sí, decir, estoy de acuerdo. que esa moneda digital va a ser el euro digital, va a ser el yuan digital, va a ser el dólar digital. Pero bueno, es una conversación para otro hermoso capítulo de podcast. Daniel, dejémoslo hasta acá. Sí, solo decir que tuvimos un capítulo donde entramos en el detalle, explicamos qué eran estas monedas, así que para la gente que realmente quiera entender, pueden ir y buscar el capítulo de criptomonedas donde explicamos el pasado, el presente y el futuro de las criptomonedas. Daniel, pero Pero, acá es cuando deberíais tener bien preparada esta cuña y deberíais tener claro cuál es el número del capítulo. uy, tenemos que hacer esa mejora. Bien, Tomás, bien. Sí, Vamos, bueno, una mejora a búscatelo nuestro ahora y en podcast. un rato más lo contáis, po. Perfecto, perfecto. Pasemos a la siguiente noticia. Hagámosla bien corta porque el plato de fondo es lo más interesante, pero es imposible no mencionar el chascarro que tuvo la NASA, Estados Unidos, el programa espacial del tío Sam esta semana, con un fallo escandaloso de su misión a la Luna. Yo tengo que decir, y le pido a todos nuestros auditores, que si realmente les importa toda la atención que le pone Daniel al espacio exterior, y que nos digan, porque yo sé que a nuestros auditores les gusta la inteligencia artificial, entonces cada vez que Daniel está obsesionado con el tema, yo como que digo, ya vamos, bueno, vamos con una noticia más de AI. Pero a veces me pregunto si hay alguien más mirando esta carrera espacial que a Daniel le obsesiona. Es que esto, y como Tomás siempre dice, yo tengo dos obsesiones: la inteligencia artificial y China, que son los dos grandes temas. Y esta noticia no es sobre lo importante, no es que haya fallado la nave, es la dinámica eh, que ocurre con China. Porque no solamente falló, sino que horas después China anuncia, y esto no puede ser coincidencia, anuncia una misión a la Luna con una dificultad técnica mucho más grande que la que estaba planteando Estados Unidos. Entonces, básicamente el juego que está haciendo China acá o sea, porque ya no hay otra palabra, esto es evidentemente propaganda en una lógica muy similar a lo que hubo en la Guerra Fría en los 70 y 80, que cada una de las potencias decía, hey, apóyenme a mí porque yo soy mejor. Estados Unidos propone una misión, falla en una misión y China a la hora sale diciendo, hey, yo voy a hacer una misión más complicada y voy a triunfar. Y por lo tanto, estamos viviendo un momento geopolítico muy interesantes. Está bien, pero Daniel, cuéntanos un poquito más, porque no, te distraje yo con tu obsesión, pero cuéntanos cuál fue el chascarro. O sea, algo falló en un viaje a la luna de Estados Unidos. Eso es todo lo que yo sé Sí, hasta el minuto. recordemos que esta no es una misión tripulada. Las misiones tripuladas están programadas aún para un par de años más en el programa Artemis, pero esta era la primera vez que Estados Unidos iba a ir a la Luna con una sonda y visitar desde hace muchas décadas. Y se le encargó, muy en la lógica americana, la mayor parte de la misión a una empresa privada que se llama United Launch Alliance. Y había despegado con éxito, sin embargo, cuando ya estaba fuera de la órbita terrestre, debido a problemas de suministro energético y hubo una avalancha de helio a alta presión, según lo que notificó la compañía, impidió que el módulo que se llama Peregrine llegara a la Luna. No nos Oh, interesa entrar en los detalles técnicos, pero como yo les comentaba, posteriormente China anuncia la misión lunar Chang 6 para el primer semestre de este año ya, y la idea es recolectar muestras
de terrestre, de tierra de la Luna, digamos, de material de la Luna, en la cara oculta, en la cara que está por el otro lado, lo cual es una misión técnicamente muy compleja. Nada que decir, po. Veamos si es que efectivamente acá, bueno, hagamos un pequeño orito, ¿cierto? Un paréntesis. Esto da para una cantidad de conspiranoicos que van a empezar a salir con todas sus teorías de que si Estados Unidos el 2024 no pudo llegar a la Luna, ¿cómo podría haberlo hecho en 1969 con 3 tripulantes? O que otros tipos dicen que esto acá fue China, que bajó esa misión y le disparó en el espacio intergaláctico. O sea, Eso es interesante y no nos alarguemos mucho, pero lo conversábamos fuera de cámara. Si es que China hubiera logrado derribar a esto, Estados Unidos, al contrario a lo contrario de lo que uno puede pensar, no le conviene decir, hey China, tú me derribaste mi sonda, porque con eso se reconocería ventaja tecnológica al rival y por lo tanto habría una corrida de alianzas militares. O sea, Estados claro. Unidos no puede y nunca puede reconocer la ventaja militar de China. Por lo tanto, pueden estar ocurriendo muchas cosas y Estados Unidos diciendo, no, bueno, tuvimos un problema técnico. Y es interesante entender esta dinámica como de teoría de juegos de la geopolítica internacional. Bueno, pero sin embargo, había pasado una noticia, no me acuerdo si la comentamos o no, pero que tenía que ver con este como llamado más explícito desde Estados Unidos y otros líderes del mundo de cómo China estaba hackeando a gran escala y cómo incluso también se estaban desarrollando tecnologías balísticas en el espacio. O sea, estamos hablando de nuevo, de vuelta, como te gusta a ti decir, Daniel, de la Guerra Fría, pero dejémoslo hasta acá porque si no nos vamos a ir en un capítulo de conspiranoia. ¿Te parece? Así es. Vamos Oye, último. al plato principal. Exacto, porque este es un podcast de lo que viene, este es un podcast de lo que está pasando hoy día en el planeta y le está dando forma a nuestra sociedad, a nuestra economía, a nuestra política. No podíamos dejar de hablar de inteligencia artificial. En este caso, de sus impactos económicos, financieros y más específicamente de impuestos. Sí, 2024 ha comenzado el nuevo año y con ello una ley, y este yo creo que es como el puntapié, y lo discutíamos fuera de cámara, Tomás, ¿cierto? Hace como 2 o 3 años, el 2021 creo que fue, hubo un Es- acuerdo global para sí, hacer un impuesto global plano, digamos, de 15%. no, no, Y no, partió este año. Lo permíteme expliqué dejarlo un pésimo. poquito. Sí, lo explicaste muy mal. Lo expliqué pésimo. Toqué fondo con esta explicación. El tema es que siempre se ha discutido este tema de los paraísos fiscales, ¿cierto? Esta trampilla o este incentivo que puede poner más de una isla perdida en el mundo Esa es una diciéndole a mejor alguien, explicación. Bien, bien, oiga, Tomás. usted puede venir a basarse en mi isla y yo no le voy a cobrar, no le voy a cobrar impuestos. Sin embargo, esto es algo que dependiendo de un montón de detalles técnicos y financieros puede ser más o menos fáciles de hacer. El tema es que sin duda cuando estamos hablando de grandes corporaciones, Apple, por decirlo así, no puede ir y simplemente basarse en las Islas Caimán. Pero sí puede hacerlo, por ejemplo, en Irlanda, que Irlanda es un país que está dentro de la Unión Europea, tiene todos los, por decirlo así, atributos legales, jurisprudencia, infraestructura y un montón de otras características que permiten a una empresa como Apple operar y por lo mismo las mayores tecnológicas, es decir, Apple, Facebook, Accenture, Amazon, están todas hoy día basadas en Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda le ofrece una tasa de impuesto corporativo de un 12,5. Y este mismo pulso o discusión se genera con un montón de otros países que tienen de una u otra manera la misma aproximación. Por ejemplo, Corea del Sur también es bastante amigable, Luxemburgo y así. ¿Bien? Entonces, hace varios años atrás se está hablando, y le dio un envión más fuerte a Estados Unidos en los últimos años, de que hubiera un acuerdo internacional de cuál era la tasa mínima de impuestos para las empresas. Y hubo un acuerdo de 140 países el 2021 que entró en efecto el 1 de enero de este 2024. Y por lo tanto, hoy día todos los países que firmaron ese acuerdo tienen que asegurar de que la tasa corporativa para las empresas sea un 15% y por otro lado que se refleje que las empresas pagan sus impuestos donde se ganan la plata. Porque la clásica trampa que hacen estas mismas tecnológicas muchas veces es que ganan toda la plata en Estados Unidos, pero después dicen que le deben plata o que tienen un préstamo especial con una empresa en Irlanda y es la matriz en Irlanda la que realmente hace las utilidades.
o alguna otra trampilla como el dueño del edificio más caro, el dueño es la matriz que está en Irlanda y de esa manera sacan la plata a Estados Unidos y pagan los impuestos en Irlanda. Entonces, en vez de pagar la tasa corporativa entre la mezcla federal y estatal de Estados Unidos, lo hacen en otro lugar. Y eso puede pasar con muchas otras empresas. Por lo tanto, esa es Sí, la noticia, vamos, Daniel. vamos al punto. Perfecto. Esta fue una gran explicación. Esta fue una gran explicación para decir que el mundo ha dado pasos importantes en lógicas de impuestos tributarias a nivel global. ¿Y por qué eso es importante? Porque estamos aproximándonos a una nueva era, una era donde, que lo hemos comentado muchas veces, donde la inteligencia artificial lo va a cambiar todo y vamos a necesitar sí o sí de una nueva lógica tributaria a nivel global. Tomás me A estaba mí lo, comentando tú una columna al respecto, muy interesante que estabas leyendo. sí, exactamente. O sea, bueno, a raíz de que pasó esto, como decía Daniel, de que hubo un acuerdo tributario a nivel global, apareció una columna del fondo de una Special Advisor de la Comisión Europea y que también es la directora de un centro de políticas públicas de Stanford, que justamente decía, bueno, check con este tema. Fue un gran paso para la humanidad. Muchos países van a tener que actualizar cómo cambian sus impuestos, pero ojo, esto no va a tocar solamente a Irlanda, los Países Bajos, Suiza u otros, sino que hoy día tenemos que empezar a hablar de algo que no sabemos a quién va a afectar, pero que tiene que ver con el impuesto a la inteligencia artificial. Dado que tenemos a tantas personas, líderes influyentes, y estamos viendo cómo existe hoy día una carrera por quién genera la mejor inteligencia artificial, lo que sí sabemos es que existe una presión importante a reemplazar trabajos, ¿bien? Y en la medida que se reemplacen trabajos, se va a empezar a generar, o no, una presión para que existan estados de bienestar más importantes y eventualmente podamos tener algún tipo de ingreso mínimo universal garantizado, ¿cierto? Y por lo tanto, ella pone este tema arriba de la mesa y con Daniel dijimos, la verdad es que este es un tema interesante, es un tema que lo deberíamos estar conversando, traigámoslo para debatirlo brevemente aquí en nuestro querido podcast. Sí, porque hagamos una pequeña recapitulación. Recapitulemos. Imaginen un mundo del futuro donde efectivamente ningún ser humano necesita trabajar. Las máquinas producen todo lo que las personas necesitamos. Ese es un mundo que puede ser espectacular o absolutamente terrible. Porque ese es un mundo donde como seres humanos fuimos capaces de construir las instituciones donde lo que los robots producen se reparten de una manera relativamente, yo no estoy aspirando a una igualdad total, pero que básicamente todas las personas pueden recibir algo, es un mundo que yo creo que suena muy bien. Sin embargo, si nosotros no hacemos nada, si dejamos que el mundo siga su curso de manera natural, lo que va a ir ocurriendo es que solamente los dueños de las empresas que tienen esos robots van a absorber toda esta producción y la vasta mayoría de los seres humanos literalmente no van a tener cómo poner pan sobre su mesa. Estoy acá haciendo un ejemplo, una historia, digamos, caricaturizada de los dos extremos, de hacia dónde puede ir hacia dónde puede ir la humanidad en las próximas décadas, pero ese es el dilema. Y por eso es que es tan importante, tan crucial discutir mecanismos de impuestos o de alguna manera de asegurarnos de que nos encontremos en un escenario al menos intermedio. Ok, dicho eso, voy a hacer dos cosas. Uno, primero, mi comentario y mi posición es que yo creo que eso no va a pasar. ¿Bien? Y ahí es donde probablemente vamos a diferir con Daniel. Y lo segundo, déjame dar un ejemplo más, Daniel, de cómo uno llega a eso. Es decir, imaginémonos que el día de mañana estos cuatro grandes motores de inteligencia artificial que hoy día están liderando la carrera, pero probablemente mañana van a aparecer cinco más y vamos a terminar en 10 y después esos 10 van a empezar a liderar diferentes industrias o se van a transformar efectivamente en modelos fundacionales donde muchas otras soluciones van a funcionar arriba de ellos. Lo que va a pasar es que estos 10 tipos o estas 10 grandes conglomerados corporativos, lo que queramos llamarlo, van a tener demasiado poder de mercado. ¿Bien? Y en la medida que tengan demasiado poder de mercado, en algún minuto van a generar soluciones que efectivamente van a ser muy disruptivas para ciertas industrias. Entonces, imaginémonos que mañana realmente sale un par de soluciones al mercado, diferentes, no solamente una, que reemplazan a los abogados junior. Y de la noche a la mañana, todos los abogados que tienen menos de 5 años de experiencia son virtualmente reemplazados por robots. Ese día se genera tal nivel de catástrofe
cuando tenemos un montón de abogados marchando en las calles diciendo queremos nuestros trabajos y no tenemos que comer. ¿Bien? Sin embargo, yo creo que ese día no va a llegar, porque lo que creo es que incrementalmente, poquito a poquito, el mercado laboral se va a ir ajustando, se va a ir ajustando, se va a ir ajustando y siempre se va a seguir ajustando por más que sea que nuevas soluciones aparezcan en el mercado para reemplazar a las personas. Y siempre lo que va a terminar pasando es que ese nuevo abogado, de una otra manera, tal vez el primer año va a cobrar menos, pero después va a ser contratado para que use a la inteligencia artificial de una u otra manera. Ya, acá hay dos aspectos. Yo discrepo contigo y voy a explicar por qué discrepo contigo. Ahí en la academia se está discutiendo mucho sobre cuando llegue la inteligencia artificial general, esta inteligencia que va a ser por definición mejor que los seres humanos, igual o mejor que los seres humanos en una vasta cantidad de tareas cognitivas y trabajo, si va a haber un slow takeoff o un fast takeoff. ¿Qué significa esto? Si es que los cambios van a ser completamente abruptos o va a ser suficientemente gradual para que la economía y la sociedad pueda adaptarse. Acá, generalmente, y el argumento histórico de los economistas es que acá básicamente la gente se inventa nuevos trabajos y Ujú, con los cambios tecnológicos las personas empiezan a adoptar otros trabajos y todo. Acá lo que va a ocurrir que al menos en una enorme cantidad de trabajos, eh, por definición las máquinas van a ser mejores que nosotros. Se cruza un umbral donde ya no van a, cualquier trabajo nuevo que pueda ser creado, ujú, por definición también va a ser posible sujeto esta tecnología de adoptarla, porque por definición es general. Y ujú, lo que nos va a quedar a los humanos es aquellas cosas donde los humanos preferimos tener a otro ser humano. Es sí, decir, probablemente consejeros espirituales, artistas, futbolistas, que sabemos que son peores que las máquinas, pero nosotros artesanos, actores de teatro, no de cine, cosas que nosotros valoramos tener un humano aunque sea peor porque es de nuestra especie y todo. Pero eso va a ser un porcentaje menor, pequeño. La ujú, enorme mayoría de los trabajos, por definición, en esto, si estamos planteando el escenario, las máquinas van a absorberlo y por lo tanto vamos a tener que inventar una nueva manera de organizar la economía, vamos a tener que inventar una nueva manera de organizar la sociedad, nuestro tiempo y nuestra manera de experimentar el ser humano. está bien. Ahí tenemos, esta discusión se divide entonces en dos partes. Uno, en cómo se rescata ese valor y se reparte ese valor, y si es posible, porque tal vez no es posible. Y dos, si es que esto va a pasar. Yendo primero por lo último, y déjame hacer un punto más y dejémoslo hasta acá porque si no nos vamos a quedar pegados en este punto. Y es que lo que tú acabas de describir, Daniel, de que vamos a tener máquinas que sean mejores que los seres humanos, ya sucede en un montón de cosas. Es decir, hoy día usted quiere cosechar un campo completo, es decir, usted tiene 100 hectáreas de manzanas, hoy día ya existe una máquina cosechadora que cosecha mejor la manzana. El problema es que a esa empresa no le conviene regalar su máquina y te cobra muy caro. Entonces, si esa gran cosechadora vale $100.000, a mí me sigue conveniendo como agricultor probablemente contratar a 100 personas que hagan esa labor durante un mes, cosechen todas las manzanas y yo me ahorré esos $100.000 y pagué esos mismos $100.000 en 100 personas. O probablemente no fueron 100 personas y me costó un cuarto, 25 personas durante un mes y me costó $25.000 en vez de $100.000. Tú me dices, bueno, pero es que en 4 años te lo ahorras. Sí, pero hay restricciones de capital, hay restricciones de liquidez y por eso digo, el mercado se va a adaptar. Sí, pero sorry que acá vamos a cruzar una frontera donde esas lógicas que tú me estás diciendo Ujú, que yo estoy de acuerdo, esa lógica se rompe, porque cuando tú tienes una inteligencia que es más inteligente que el empresario que decide exacto. en qué mercado meterse, o sea, esta máquina ya no ya lo que tenemos hoy día son máquinas que en una cierta tarea son mejores que nosotros, y cuando Pero se no son crea una nueva gratis. tarea, no hay una máquina. Alguien te va a cobrar por esa máquina. Si esa máquina fuera gratis, sí, estoy de acuerdo, mañana todos nos reemplazan. Pero Google no va a dar el abogado junior digital a precio cero. Lo va a dar Por a supuesto un que no, precio. Exacto. Y un pero peso más abajo entra un abogado de carne y hueso. el costo marginal para ellos es cero, lo van a poner siempre más bajo que lo que te ofrezca el humano más barato. Eh, Exacto. y, y de nuevo, Y de nuevo, pronto vas a apretar al humano más barato cada vez hacia más abajo y eso es lo mismo que pasa con las máquinas. Pero lo mismo que pasa hoy día, esa máquina de $100.000 no se regala, no es demasiado barata y lo mismo ChatGPT te cobra $20 al mes, no te cobra 10.
pero de nuevo, cuando tú cruces este umbral, vamos a cruzar un umbral donde va a haber una máquina tan inteligente que te va a decir, no necesitamos abogados, te va a armar un constructo social, una corporación de una manera, va a reorganizar la economía de una manera que yo no lo logro imaginar, porque no tengo la inteligencia Pero, suficiente para pero es que va, imaginarlo. pero va a seguir siendo un ente privado. Entonces, no nos quedamos en esta discusión, quedémonos en la siguiente. Vamos a tener, por decirlo así, 10 grandes corporaciones en el mundo que van a tener estos motores de inteligencia artificial general, o ni siquiera, acá entramos en otra discusión, no van a ser 10 al mismo tiempo, va a haber una primera y esa primera cómo va a actuar, también es una discusión larga, ¿cierto? La Sí, pregunta es, todo el valor y toda la riqueza que pueda generar esa primera corporación o esas primeras 10 es capaz de ser rescatada y capturada por un Estado y repartida después? ¿O va a pasar de que esa corporación se va a poner en Islas Caimán porque Islas Caimán no firmó este tratado? ¿O Islas Caimán, si es que lo compró, le cobra el 15%, pero no le cobra ningún impuesto extra por inteligencia artificial? Y por lo tanto, los ciudadanos de Islas Caimán van a ser muy, 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 muy ricos mientras esta gran empresa captura trabajos o reemplaza trabajos en todo el mundo. Porque como tú también dices, es completamente marginal. Es decir, reemplazar un trabajo en China no le cuesta más porque está más lejos, ni bueno, tampoco es más que porque en chino. por eso yo no quiero ponerme cuasi espiritual en mis argumentos, pero hoy día Pero sí, el sistema de cobrar impuestos funciona a nivel sociológico porque hay un Estado que es capaz de hacer enforcement. Hay un Estado que tiene el monopolio de la fuerza y que te dice, exacto. si no, tú no me pagas impuestos, te llevo a la cárcel. Pero si tú tienes grupos privados, llamémosle empresas, o un socio, un grupo de amigos que son capaces de controlar la inteligencia artificial, ese grupo es más poderoso que un Estado. Por lo tanto, la capacidad de los Estados de hacer enforcement se va a empezar a diluir. Y por lo No, tanto, si no pensamos porque buenas maneras inteligentes de regular esto antes de cruzar esta fuente de esto, yo lo veo como que vamos a cruzar una cortina. Una vez que ya cruzaste esa cortina, ya es muy difícil regularlo. Hay que empezar a regularlo, ojalá desde antes, previendo cómo nos aseguramos que en el momento que la humanidad cruza esa frontera imaginaria, lleguemos y caigamos naturalmente o que la trayectoria sea hacia un mundo mejor y no, no un mundo distópico. Pero una cosa que tenemos que resolver ahora ya, definir. es y- que, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Yo creo que tú lo estás viendo muy dicotómico y yo creo que las opciones son infinitas. Porque lo que puede pasar también es que llega a Chile y dice, no, yo no voy a permitir que usted pueda reemplazar esto con inteligencia artificial. Le prohíbo. Y si usted me doy cuenta que usted está usando motores de inteligencia artificial para hacer contratos, usted se lleva una multa o mete a su ejecutivo preso y te ponen penas de cárcel. ¿Bien? O van y se afecta, por ejemplo, la neutralidad del Internet y decimos, ¿sabe qué? Por esta banda ancha no pueden correr datos que terminen en tales empresas de inteligencia artificial. O esa misma discusión, para poner más un pelo en la sopa, hoy día esos cables, la gran mayoría son de Google y de un par de empresas. Entonces Google le va a decir a Amazon, discúlpame, los datos para alimentar a tu motor de inteligencia artificial no van a correr por mis cables. O sea, creo que tenemos muchas, muchas aristas Muchas aristas. de cómo esta discusión y cómo este conflicto se puede resolver en el futuro. Y voy a dar un pequeño ejemplo. No sé si te acuerdas, hace un par de años atrás, cuando a Netflix le empezó a ir muy bien, Verizon, que es la empresa de infraestructura de banda ancha en Estados Unidos, o una de las principales, le empezó literalmente a apretar la manguera a Netflix. Y le dijo, mira, tú estás capturando mucho valor acá en el Internet, tú me generas un tráfico de banda ancha muy alto y tú estás cobrando muy caro. Y yo, que soy el tipo que tiene la banda ancha, el que tiene el dueño del cable, la verdad es que estoy cobrando muy poco. Y si bien yo siempre he sido medio neutral y no le cobro a la empresa que hace correr los datos arriba, en este caso sí. Y Netflix llegó a un acuerdo donde le tuvo que pagar a Verizon parte de sus ingresos para que Verizon no le apretara la manguera y por lo tanto no bajara el rendimiento o la velocidad de las películas cuando se ven en Netflix. Entonces, creo que hay muchos, muchos, muchos ángulos en esto. Sí, y nos podemos alargar, podríamos estar hablando de esto horas, 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 pero creo que bueno, y los siguientes capítulos vamos a seguir tratando estos temas porque, y acá yo quiero hacer como una invitación a la gente que nos escuche que me sigue sorprendiendo lo poco que se habla en la prensa y todo, pero
como especie, como nos estamos dirigiendo hacia cambios fundamentales y es verdad lo que dices tú, Tomás. En realidad yo estoy simplificando acá con estos dos situaciones dicotómicas y en realidad hay un montón de cosas que puedan ocurrir y invito a la gente que nos escucha a investigar más de esto, de cuán cerca estamos de una inteligencia artificial general, investigar de cómo, de si es que es posible o no hacer acuerdos globales, que tienen que ser globales, no hay otra alternativa de impuestos. Invito a la gente a pensar, a reflexionar sobre cómo vamos a experimentar nuestra realidad humana si es que no necesitamos trabajar y por lo tanto son temas fascinantes que invitamos, seguimos haciendo el llamado a construir esta comunidad de personas que le interesan estos temas, que quieren reflexionar sobre estos temas y empezar ya a armar un grupo para ver cómo podemos construir un mundo mejor luego de esta gran pandemia. Bueno, de hecho, siendo bien honestos, el sueño mojado de Daniel es que el podcast fuese una discusión ininterrumpida solo de este tema. O sea, la Sí, conversación de 24 horas. los últimos 10 minutos que acabamos de tener con Daniel podríamos tenerla efectivamente todos los días y seguir avanzando en los 43.000 escenarios de las cosas que podrían suceder. Y pronto usted cada vez que escucha el podcast sería una conversación eterna, que son puros capítulos de cada uno de 2 horas, pero el capítulo siguiente, el capítulo siguiente, el capítulo siguiente, lo único que hacen es dilucidar cómo será el mundo después de que entre en vigencia la primera inteligencia artificial general. Podríamos hacer como una teletón de este capítulo. O sea, van entrando invitados y hablan de lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin parar por horas y horas y horas. Efectivamente, suena interesante, Tomás Bueno, Sánchez. si ustedes quieren escuchar ese podcast, podemos hacer un podcast vecino que se llame, déjame ser creativo, Divergente, como nuestra antigua sección, y nos dedicamos a hablar de esto. Y voy a hacer un spoiler, yo creo que el día que eso pase, la inteligencia general artificial, la CIA le va a caer encima y listo, y se acabó. No va a ser privada. Al día siguiente, en la Eh, mañana, le va a caer un ejército encima y le va a decir, discúlpenme, esto es mío, lo acabamos de confiscar. sí. Bueno, O, dejémoslo aquí, o, Tomás, si no. o no lo vamos a saber y porque en el fondo si yo realmente creo eso no le cuento a nadie, me voy a meter en problemas. Me quedo calladito y digo, no, mi motor es bien tonto, pero gana mucha plata. Así Bueno, es. queridos, como siempre, un placer contar con su audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Recomiéndenos a sus amigos, pónganle un like, pónganle muchas estrellitas en su plataforma de podcast favorita y nos estamos escuchando la próxima semana. Le mandamos un abrazo a todas y todos los que nos escuchan por toda Latinoamérica. Un abrazo grande. Que tengan un Chao, chao. muy feliz y muy buen 2021.